Saludos, un fuerte abrazo a todos los que nos están mirando. Bienvenidos a este video de Performance Testing y bienvenidos al video número 2. En este video vamos a hablar de los usuarios virtuales versus los requests per second. Esto también es mucho que tiene que ver con la parte de definir el alcance y por supuesto definir la parte de la planeación que queremos hacer. Bien, lo quisimos hacer en un segundo video porque muchas veces, en mi experiencia y en la de los colegas en Tester Academy, hemos visto que aquí surgen muchas dudas. Y comencemos. Bueno. Primero que nada, nosotros tenemos que definir la carga. Para definir la carga, tengo que tomar en cuenta si va a ser en virtual users o requests per second. ¿Va? De momento no voy a explicar la diferencia entre cada uno. Vamos a quedarnos con la siguiente idea. Usuarios virtuales es cantidad de usuarios simulados usando una aplicación. Ahora, requests per second es la cantidad de requests enviados al servidor por segundo. Ahora, sin mayor preámbulo, imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos a Rexy, nuestro queridísimo testersaurio, y desde su computador va a generar cierta carga. Esa carga va a ser los usuarios virtuales o requests por segundos que van a terminar inyectándose a un servidor o aplicativo. ¿Ok? Ahora, para poder definir esto y antes de pasar a esto, quiero comentar rápidamente lo siguiente. Un error muy común del lado de QA o de tecnologías es que de repente creemos que esto es mandar por mandar. Creemos que porque una personita ya tiene una herramienta de performance, como por ejemplo que JMeter, que lo podemos diseñar en nuestra máquina, y desde aquí le podemos dar launch, un run. Bueno, nos creemos que podemos configurar ahí un 10, un 20, un 100 usuarios, un 1000 usuarios, un 10.000. Mandar un número, por ejemplo, desde esta máquina, un 10, un 1000 o un 10.000, no es que esté mal, ¿va? Lo malo es que ¿por qué configuramos esta cantidad de números? ¿Cómo llegamos ahí? Que justamente ahorita te voy a dar unos tips de cómo pudieras definir esa carga. Ahora, algo muy importante también a considerar es lo siguiente. Si tú quieres mandar números grandes, así desde la máquina, porque al final del día esta máquina se convierte en un generador de carga, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque quien se va a convertir en el cuello de botella o quien va a fallar va a ser seguramente esta máquina, este generador de carga. Ya que esta máquina, si no tiene los recursos suficientes, llámese en RAM, en cantidad de CPU y el ancho de banda por donde va a salir la carga, quien se va a convertir en ese cuello de botella es ese computador. A mayor cantidad de requests o de usuarios virtuales que tú configures, tu máquina va a ocupar mayor recurso. Ahora, aunque acá nuestro otro amiguito, un poderoso cualicornio con su propia laptop, configure, por ejemplo, dividémonos los 5K tú y tu otros 5000 usuarios o requests. Mándelos. Probablemente te quedes corto nuevamente con dos máquinas. Para esto se implementan laboratorios. Laboratorios donde tú tendrás que tener muchas máquinas conectadas y los resultados se concentran en uno solo. Eso por un lado, porque también hay herramientas que te permiten hacer todo esto. Ya te permiten simular que la carga va de varios lados. Ellos internamente crean la cantidad de generadores de carga, que aquí te puse un ejemplo de dos, crean todos los necesarios, ¿cierto? ¿Qué más? Te permiten simular incluso el ancho de banda de los requests o los usuarios que vas a utilizar. Te permiten hacer muchísimas cosas. Herramientas como ellas, yo te puedo recomendar BlazeMeter, bastante compatible con todo lo que puedas crear con JMeter. Digamos que son muy afines. Y también puedes usar, por ejemplo, Load Runner Cloud. Bueno, este último tiene la capacidad de integrarse con scripts de JMeter. Y para no hacerte el cuento más largo, y ahora que ya sabes más o menos que al definir una carga y con cargas grandes tendrás que utilizar alguna herramienta o un laboratorio, muchas máquinas, ¿cómo defines o llegas a ese número? Bueno, a ese número vas a llegar muy fácil, ¿va? Para ello existen personas como los product owner o los business analysts, cualquier gente analista, incluso gente de negocio, no necesariamente del área de tecnologías, que nos pudiera dar visión de qué queremos. Por ejemplo, si nosotros sabemos, oye, yo espero ventas de tal número y espero que se incrementen el próximo año de tanto o en tanto tiempo que incrementen las ventas, si yo sé que, por ejemplo, va a pasar todo esto, ya me puedo dar una idea de qué tanto debería soportar mi aplicación. Ahora, si aunado a ello involucramos a toda la gente de tecnologías, y comenzamos a mirar, por ejemplo, como plataformas, la gente de dev, y comenzamos a mirar herramientas de monitoreo. Ajá. Y hay muchas, por ejemplo, por mencionar algunas, Google Analytics, que me permite analizar qué ha pasado en mi página, cómo se comporta, cuántos usuarios visitan tal y tal y tal parte de mi página, o a lo mejor no necesariamente esa, tenemos un Dyna3, un Datadog, un New Relic o cualquier otra herramienta de monitoreo, voy a poder saber
probablemente, ¿cuál es ese número? Imaginemos lo siguiente. Yo tengo de repente en los logs y en estas herramientas de monitoreo y hablando con la gente de negocio nos damos cuenta y llegamos a la conclusión que en el Black Friday que pasó el año pasado tuvimos cierta cantidad de picos, cierta cantidad de usuarios utilizando nuestra aplicación o cantidad de requests inyectándose a nuestros diferentes servicios. Ok, de ahí nace que yo ya sé un número que yo debería ser capaz de controlar, porque si esto fue lo esperado o lo que pasó en un más bien en un Black Friday pasado, ¿qué va a pasar ahora? Seguramente, hablando con negocio, sabemos que vamos a querer incrementar ventas, por lo tanto, más usuarios, ¿cierto? Ahora, para esto va a depender, no es lo mismo para una prueba de carga o una prueba de estrés. No voy a meterme en otro tipo de pruebas como volumen y todas las que hay. ¿Por qué? Probablemente con este análisis llegamos a la prueba de carga, que supongamos que es un 10.000. Ahora, va a tener que definir las pruebas de estrés. Que yo, mi recomendación muy personal, te diría, comienza a probar de 10% en 10 de un 10 de un 20% en 20%. Es decir, la siguiente prueba para buscar el punto de quiebre serían 12.000. Posteriormente serían 14.000 y después 16.000. Y te diría, con eso probablemente ya estés satisfecho, ya que has logrado que la carga original soporte hasta un 60% más de capacidad. Esto va a depender mucho hasta dónde quieras parar. Va a depender mucho de tu presupuesto, del tiempo que le quieras dedicar a las pruebas, de los ambientes donde las vayas a correr. Sugerido pruebas ejecutadas en producción, apuntando a una base de datos diferente, que no sea la real, o un ambiente preproductivo lo más cercano a producción. Bueno, de eso también es otro tema. Pero un ambiente que tenga toda la capacidad de nuestro ambiente real nos va a dar métricas más reales. Y bueno, básicamente eso es como yo te diría definir la carga. Hay muchas otras maneras. Hay quien lo hace 50-50 o simplemente llega por azares del destino a un número mucho mayor para hacer su estrés y comienza a mandar esa carga de forma escalonada durante su prueba. Vamos a continuar hablando ahora sí más de usuarios virtuales. Bueno, imagínate lo siguiente. Tú tienes un barman que te va a atender y te va a estar despachando usuarios. Imagínate que llegan tres usuarios y comienzan a pedir cervezas. Bueno, el tiempo o cuando se la sirva, ellos se quedan esperando hasta que nuestro poderoso barman sea capaz de atenderles y servirles. Por ejemplo, aquí ya le sirvió la segunda a su amigo, pero este amigo, que se ve que es todo un gran bebedor, se ve que ya está por terminar su primer cerveza. Entonces va a tener que tener un tiempo de espera hasta que se le pueda servir la segunda, ¿cierto? Entonces, más o menos así funciona. Imagínate esto, pero en la vida real. Son usuarios haciendo acciones durante un aplicativo mobile, un aplicativo web, ¿va? Van a ser atendidos a su momento por un servidor, que en este caso es el bar. ¿Cuántas cervezas puede servir? Pues va a depender de cómo se las pidan, en qué tiempo se las pidan, incluso si echan platiquita, todo va a depender mucho. ¿Va? ¿De qué dependemos aquí? De configurar o de tener cierta cantidad de usuarios virtuales, que en este caso son tres, pero en una prueba, como mencionamos hace un momento, puede ser un número bastante elevado. Ahora, cuando hablamos de los records por segundo, imagínate lo siguiente, otra vez tenemos a nuestro barman. Lo mismo, va a ser nuestro servidor o nuestra aplicación. Ahora, del otro lado ya no tenemos usuarios, no tenemos clientes simulados. Aquí imagínate lo siguiente, imagínate que le ponemos algo un poquito más real referente a cervezas. Le vamos a poner 4 tarros por minuto. Y le decimos, tienes que ser capaz de servir 4 tarros cada minuto. Ahí están cuatro, sírvelos. El siguiente minuto, sin esperar ni un segundo más ni uno menos, ahí van otros cuatro. Y posteriormente ahí van otros cuatro. Y luego te van otros cuatro. Cada minuto de manera constante, siempre, cada minuto va a haber 4 tarros vacíos. Y aquí nuestro barman tiene que tener la capacidad de llenarlos, de servirlos. Si el barman comienza a quedarse sin esa capacidad, bueno, probablemente necesitemos otro barman, que ahí es donde hablamos de incrementar los recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser, no, ¿sabes qué? Me estás dejando aquí tarros tras tarros y yo nomás te estoy despachando 2 por minuto, no puedo ser más rápido. Esto es lo que pasa cuando hablamos de requests per second. Siempre vamos a mandar una cantidad constante de requests cada segundo y el aplicativo en cuestión tiene que ser capaz de contestarnos. La aplicación, si por atrás tiene un barman, o sea, un servidor, o si va a tener un ejército de barmans, es algo que la aplicación ya tiene que resolver. Pero nosotros nos quedamos con la tranquilidad que va a ser capaz de atendernos cierta cantidad de requests
por segundo. Ahora, si esta aplicación no es capaz, bueno, estamos hablando que no tiene la capacidad de soportar esto. Y ahí es donde entra los tuneos de aplicativo. Llámase que aumentan el auto-scaling, le aumentan la cantidad de balanceadores, la cantidad de nodos, no lo sé, inclusive la cantidad de hardware, memoria de los nodos, CPU de los nodos. Que para esto, pues obviamente ya va a depender mucho de la infraestructura y de lo que tengamos por atrás del área de plataformas y que hayan construido en conjunto con desarrollo. Bueno, espero que este video te haya aclarado un poquito la diferencia entre request per second y la parte de usuarios virtuales. Para nuestro siguiente video vamos a ver cómo crear scripts básicos de API. Aquí todavía no te voy a enseñar cómo configuramos esta carga hipotética que hablamos, virtual users o requests per second, pero eso lo vamos a hacer en un video más adelante. ¿Va? Bueno, me despido con un fuerte abrazo y espero que te haya gustado este video. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Bye bye.